Quería comenzar por ahí, Carlota. Cuéntanos esta crisis financiera que estamos padeciendo, ¿cómo la ves tú y qué fue lo que comentaste con tu modelo y tu desarrollo de las revoluciones tecnológicas? Bueno, lo que yo vengo diciendo es precisamente que todas las revoluciones tecnológicas en su proceso de difusión han tenido más o menos en la mitad del camino, como a los 20 o 30 años de su proceso de difusión, una crisis financiera de gran envergadura. Es decir, que este tipo de crisis que acabamos de sufrir ahora no es una crisis común y corriente como tantas otras que constantemente ocurren en el mundo financiero, sino que es un tipo muy especial de crisis. Es una crisis que en realidad marca una transición entre los primeros 30 años de difusión de una revolución tecnológica y los segundos. Es decir, es una crisis que marca un movimiento pendular típico del capitalismo desde fines del siglo XVIII, desde la Revolución Industrial. Nosotros tuvimos en la primera Revolución Industrial, que fue el periodo de mecanización y donde se desarrollaron los canales, que era algo así como la Internet de la época, la manía de los canales y el pánico de los canales, que fue equivalente a la crisis que tenemos ahora, ya les voy a decir por qué. En la segunda revolución industrial tuvimos la manía de los ferrocarriles y el pánico de los ferrocarriles. En la tercera hubo la enorme crisis de Bering, que prácticamente se llevó la bolsa inglesa, y la crisis ocurrió con las inversiones en Argentina, y otras crisis más que ocurrieron en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos en los años 90, precisamente a medio camino de la revolución de la primera globalización, que fue la tercera. Con la revolución de la producción en masa tuvimos la crisis del 29, el crack del 29, y ahora hemos tenido un fenómeno peculiar, porque esta vez la crisis ocurrió en dos episodios. Un primer episodio que fue el colapso del Nasdaq, y este segundo episodio que fue la caída financiera general globalizada. Hay razones por las cuales ocurrió este fenómeno en dos partes, pero el carácter fundamental sigue siendo el mismo. Es decir, cada revolución tecnológica trae un conjunto de transformaciones de gran envergadura que requieren de la participación del capital financiero, porque es necesario un proceso de destrucción creadora. Hay que lograr que todas las viejas tecnologías se modernicen, pero además hay que instalar nuevos procesos de infraestructura. Cada una de estas revoluciones trae una infraestructura nueva, en este caso por supuesto Internet, y instalar no solamente la infraestructura, sino un nuevo modo de pensar. Hay que instalar prácticamente un nuevo sentido común. Y ese nuevo sentido común solo se instala mediante el uso de las nuevas tecnologías, de todas ellas, de la computación en este caso, del automóvil y la electricidad en el periodo anterior. Y claro, ese conjunto de cambios tan profundos requiere que el capital financiero esté dispuesto a hacer experimentos locos con una cuerda de jóvenes que están haciendo cosas insólitas. Montar muchísimo dinero para hacer eso, muchas veces concentrando toda la inversión allí y descuidando un poco la inversión en otras áreas. Pero una vez concluido ese proceso, empieza a ocurrir, claro, el proceso lleva a un gran auge financiero, a un boom de grandes proporciones que luego colapsa. Y una vez que eso ocurre, en realidad ya el nuevo paradigma es un hecho. Ya la infraestructura está instalada. Eso fue precisamente lo que el boom permite hacer. Y en base a eso es posible, en una segunda etapa de la revolución tecnológica, innovar en todos los sectores, innovar ampliamente. Y entonces el control del proceso de inversión debería pasar del mundo financiero al mundo productivo. Es decir, que las decisiones sobre en qué invertir y de qué manera invertir deberían pasar al mundo productivo. ¿Qué ocurre entonces cada vez que hay una crisis de este tipo? Bueno, que en primer lugar, el periodo del control del capital financiero, que generalmente también está caracterizado por libre mercado. Si no hubiera libre mercado en ese primer periodo de las grandes revoluciones tecnológicas, no sería posible hacer los cambios tan excepcionales que hay que hacer, porque hay realmente que mover las grandes masas de capital de inversión que tienen las grandes empresas productivas del periodo anterior, las grandes empresas que eran
los que se llamaron dinosaurios en los años 70 y 80, ese dinero hay que poderlo pasar para invertir en las cosas nuevas. Y eso solo lo puede hacer un capital financiero completamente libre de todo tipo de ataduras. Por eso con cada revolución tecnológica se desmantela el aparato de control del Estado, se desmantelan los sistemas de regulación, de reglamentación, etc. Y así funciona el capital financiero libremente para generar esos cambios fundamentales que hay que hacer. Pero después que los cambios están hechos, como nos encontramos ahora, ya es muy importante que el capital productivo directamente empiece a decidir en qué quiere invertir. En los últimos tiempos hemos encontrado que toda empresa importante, toda empresa que quiera hacer un proyecto de expansión, un proyecto de innovación que dure 4 o 5 años, se encuentra con que la bolsa no lo acepta, porque usted tiene que tener cada 4 meses, cada 3 meses tiene que tener sus ganancias aceptables a la bolsa. Entonces, muchas veces las empresas están desmantelando su capacidad productiva, desmantelando su futuro para poder tener ganancias cada 3 meses. Entonces, llegar a un punto en el cual el capital financiero empiece a estar al servicio de las posibilidades enormes de expansión y de inversión que ahora hay, requiere un gran esfuerzo y requiere la participación del Estado, requiere que el Estado vuelva de una manera moderna, de una manera que se corresponda con los requisitos de esta nueva revolución tecnológica, de este nuevo paradigma.